Antes de ser un héroe, Hércules fue un hombre maldito. Esta es la historia del hijo de un dios, que pagó un precio demasiado alto por su fuerza. Antes de que los hombres olvidaran el lenguaje de los dioses, hubo un tiempo en que la fuerza caminó entre nosotros. Su nombre fue Heracles, hijo de un dios y de una mujer, nacido entre el trueno y la culpa. Su vida no fue gloria, sino castigo. 12 pruebas impuestas por la envidia, 12 heridas abiertas por los dioses, 12 pasos hacia la redención. Mató monstruos, movió montañas, domó el fuego y descendió al infierno para mirar a la muerte sin pestañear. Pero su mayor batalla no fue contra bestias ni reyes, sino contra sí mismo. Esta es la historia del hombre que quiso ser más que fuerza, y que terminó siendo leyenda. La historia del héroe que soportó el mundo, y aprendió al final que ningún peso es más grande que el del propio corazón. Esta es la vida de Hércules. Capítulo 1. El hijo de Zeus. Antes de que el mundo olvidara la voz de los dioses, una noche cayó sobre Tebas con el brillo secreto de los augurios. Alcmena, nieta de Perseo, rezaba por el regreso de su esposo Anfitrión, cuando una sombra de relámpago cruzó el patio. No fue el viento, fue Zeus, que descendió con forma y rostro del propio Anfitrión. Y la casa entera se llenó de un silencio que solo conocen los templos. De esa unión nació un niño destinado a trastornar el equilibrio de hombres y dioses. La diosa Hera lo supo al instante. No necesitó mensajeros. El agravio ardía en su pecho como un hierro candente. Juró que ningún hijo de otra mujer llevaría en paz la sangre del Olimpo. Sin embargo, el destino, amante de las ironías, permitió que al recién nacido lo nombraran Heracles, gloria de Hera, como si con ese nombre pudieran apaciguar la furia que ya crecía en el cielo. Los hombres lo recordarían también como Hércules, cuando su fama cruzara mares y lenguas. El alba siguiente al nacimiento, Alcmena durmió exhausta y la casa quedó en penumbra. 2 cestas reposaban junto al lecho. Íficles, hijo mortal, respiraba tranquilo. El otro Heracles parecía escuchar un murmullo secreto en el aire. Fue entonces cuando Hera envió a la habitación 2 serpientes enormes, brillantes como cuchillos húmedos. Deslizaron sus cuerpos por el suelo y alzaron las cabezas sobre la cuna. Íficles despertó gritando. El otro niño no lloró. Extendió los brazos con una calma que no pertenece a los recién nacidos y agarró a cada serpiente por el cuello. Los animales se debatieron, apretaron sus anillos escamosos, pero la fuerza del pequeño era la de un río crecido. Cuando Alcmena llegó con una lámpara, encontró a su hijo riendo entre los cadáveres de los monstruos. Los ancianos de Tebas contaron y recontaron la historia. La primera victoria del héroe se había escrito antes de aprender a caminar. Creció distinto a los otros niños. Era alto antes de tiempo, ancho de hombros, con una mirada clara que no conocía la fatiga. Le dieron maestros dignos de su destino. De lino aprendió música y ritmo para que el cuerpo obedeciera al compás. De Autólico, nieto de Hermes, aprendió a rastrear. De Eurito, el arco. Del sabio Quirón, el centauro, la ciencia de las plantas, la curación de heridas, el respeto por los bosques y por el límite. La fuerza sin medida, decía Quirón, es una tempestad. El héroe es quien sabe cuándo detener el rayo. Pero la fuerza y la paciencia rara vez nacen juntas. En una lección, Lino lo reprendió con dureza. Heracles, aún adolescente, respondió con un golpe que lo arrojó al suelo sin vida. Fue juzgado y absuelto. Los dioses inclinaron el veredicto. Pero Anfitrión comprendió que la ciudad no podía contener aquello que crecía en su casa. Lo envió al campo, a domar leones, a abrir senderos, a aprender del trabajo el peso de la mano.
Allí, entre olivos y piedras, el joven descubrió que la naturaleza solo cede ante quien la entiende, no ante quien la grita. Regresó hecho un hombre, la piel tostada, los brazos como columnas, los ojos más serenos. Los tebanos lo miraban con el asombro que se reserva a los semidioses, aunque ninguno se atreviera a pronunciar esa palabra. En las fiestas, Heracles no buscaba el centro. Bebía poco, reía a medias, como si siempre escuchara un llamado lejano que los demás no podían oír. A veces levantaba un carro con las manos para moverlo de sitio. Otras se perdía en la noche y volvía con un ciervo al hombro, agradeciendo en silencio al bosque por la presa. Hera no olvidaba. Su rencor era paciente, como el trabajo del agua sobre la roca. Cada pequeño triunfo del joven era para ella una espina. En la corte los rumores crecían. ¿Era hijo de Anfitrión o de Zeus? ¿Acaso los dioses habían vuelto a meter la mano en los asuntos de los hombres? Alcmena guardaba silencio. Sabía que el misterio protege mejor que la verdad. Con el tiempo, Heracles tomó esposa, Mégara, hija del rey de Tebas, y tuvo hijos. La casa se llenó de risas y panes calientes. Parecía que por fin el dios del trueno y la diosa del resentimiento habían olvidado aquel lecho antiguo. Pero las historias felices duran poco cuando el destino ha sido escrito con tinta de nube. Una tarde quieta, el cielo se oscureció sin tormenta. Un olor metálico, apenas un soplo, atravesó la casa. Heracles sintió un mareo, un murmullo en la sien, como si una voz extraña le hablara desde detrás de los ojos. Hera derramó locura sobre su mente. Lo que siguió fue niebla y gritos y silencio. Una tragedia tan honda que ningún canto puede repetir sin quebrarse. Cuando la razón regresó, encontró sangre donde debía haber juegos, vacío donde debía haber abrazos. Cayó de rodillas. El héroe que había estrangulado serpientes no pudo estrangular el dolor. No hubo fuerza suficiente para levantar esa noche de su pecho. Al amanecer, con las ropas rasgadas y la mirada perdida, salió de Tebas en dirección a Delfos. Si los dioses le habían dado la sangre, que los dioses le dieran una salida. Entró al templo, besó el umbral y preguntó a la Pitia cómo purgar una culpa que ningún río podía lavar. La respuesta sería el comienzo de su leyenda. Trabajos imposibles, sendas sin mapa, monstruos, reinos, mares. Todo a cambio de un perdón que tal vez no existía. El mundo aún no lo sabía, pero el hijo de Zeus acababa de ponerse en marcha. Y cada paso suyo desde entonces sería una batalla contra lo de afuera y contra lo de adentro. Capítulo 2. La tragedia y el castigo. El templo de Delfos olía a humo y piedra. El eco de los cantos se perdía entre columnas, y las ofrendas chispeaban sobre el fuego sagrado. Heracles avanzó sin mirar a nadie, con el rostro hundido en sombras. Había cruzado valles y ríos sin descansar, buscando una sola cosa: redención. Cuando se arrodilló ante la Pitia, la sacerdotisa de Apolo, su voz se quebró. He destruido lo que más amaba. He manchado mi casa y mi nombre. Si los dioses me crearon, que me digan cómo borrar lo que he hecho. El aire del templo se volvió más pesado. La Pitia cerró los ojos. Habló con una voz que no era suya, como si el propio Apolo hablara desde su garganta. Tu culpa será purificada con el sufrimiento. Sirve al rey Euristeo durante 12 años. Cumple los trabajos que él ordene, sin quejarte, sin negarte. Solo entonces hallarás la paz. Heracles inclinó la cabeza. Haré lo que sea. Y al salir el sol lo cegó, como si el mundo le devolviera la vista después de una noche demasiado larga. Viajó a Tirinto, donde reinaba Euristeo, un hombre débil, celoso y cobarde. Había crecido sabiendo que Zeus había prometido el dominio del mundo al primer nieto de Perseo nacido en cierto día.
Zeus creyó que sería Heracles, pero Hera adelantó el parto de Euristeo, y así el destino se torció. Desde entonces el rey vivía con el veneno de saberse pequeño frente al hijo de un dios. Cuando Heracles se presentó ante él, vestido con un manto raído y los ojos vacíos, el rey sonrió con crueldad. «Servirás a mis órdenes», dijo, «no como héroe, sino como esclavo. Y si sobrevives, tal vez los dioses te miren con piedad». El héroe asintió. «No busco piedad, sino perdón». Euristeo no comprendió la diferencia. Así comenzaron los 12 trabajos, castigos que ningún hombre debía sobrevivir. Pero Heracles no era un hombre. Era el punto en que la fuerza y el dolor se tocan. Antes de partir se retiró al campo, donde Alcmena, su madre, había envejecido esperando noticias. Cuando lo vio acercarse, se cubrió la boca para no llorar. «Hijo mío, ¿qué te han hecho los dioses?». Él se arrodilló. «Me han dejado vivo, y ese es mi castigo». Esa noche, el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Al amanecer se despidió con un beso. No prometió volver. Los héroes no prometen, solo parten. El primer encargo de Euristeo llegó como una burla. «Ve al valle de Nemea. Hay allí un león gigantesco que devora hombres. Tráeme su piel como prueba». Heracles escuchó sin emoción. Sabía que no era una prueba de valor, sino una trampa. Sin embargo, tomó su arco, su clava y se marchó. Durante días caminó entre montes secos y aldeas desiertas. Los pastores hablaban del rugido que hacía temblar la tierra. Algunos decían que el león no tenía padre ni madre, sino que había nacido del mismo Tifón, monstruo enemigo de los dioses. Cuando al fin lo encontró, el animal era más grande de lo que las leyendas decían. Su melena brillaba como el oro, y su piel, al golpearla, no cedía. Heracles lanzó una flecha, rebotó. Otra, lo mismo. El león rugió y se abalanzó sobre él. Entonces el héroe comprendió que debía renunciar al arco. Esperó, firme. Cuando la bestia saltó, la atrapó por el cuello. Ambos rodaron por el suelo, envueltos en polvo y sangre. El rugido del león se volvió un alarido, y después un gemido. Heracles lo apretó con toda su fuerza hasta que el cuerpo quedó inmóvil. Se levantó cubierto de heridas. Intentó arrancar la piel con un cuchillo, pero ninguna hoja la cortaba. Entonces recordó las palabras de Quirón. Cada monstruo lleva en sí su propia debilidad. Usó las garras del mismo león para desollarlo. Cuando regresó a Tirinto, la gente se apartaba para dejarlo pasar. La piel del león colgaba de sus hombros, la cabeza convertida en casco. Euristeo, al verlo entrar, retrocedió de miedo. «No vuelvas a presentarte ante mí», gritó. «Manda tus pruebas desde lejos». Heracles sonrió apenas. No buscaba aprobación, sino olvido. Pero el olvido no llegaba. Solo un nuevo encargo, una nueva sombra. Y así, mientras el rey temblaba en su trono, el héroe se preparaba para el siguiente desafío. Una criatura que ni el fuego ni el acero podían matar. La hidra de Lerna lo esperaba entre los pantanos. Y el destino, paciente, seguía escribiendo su historia. Capítulo 3. El león de Nemea y la hidra de Lerna. El valle de Nemea quedó atrás con olor a polvo y metal. La piel del león, imposible para cualquier cuchillo, y obediente solo a sus propias garras, caía sobre los hombros de Heracles como una noche domesticada. En el casco, la mandíbula de la bestia parecía aún preparada para morder. En el pecho, el vellón dorado apagaba la luz del sol. No había triunfo en su paso, solo un silencio nuevo, el de quien comprende que el primer monstruo es prólogo, no final. La voz de Euristeo llegó en un mensajero pálido. Segundo trabajo. La hidra de Lerna. Mata a la criatura que habita los pantanos. No dijo más. Ni mapas ni guías. El rey sabía, como lo saben los cobardes,
que la crueldad crece donde falta el detalle. El camino hasta Lerna olía a agua quieta y a hojas podridas. Los campesinos cerraban puertas al paso del héroe. Lo que despierta la hidra no vuelve a dormir, murmuraban. Al anochecer, Heracles llegó al borde del pantano. El cielo, de un violeta espeso, parecía reflejar el veneno del agua. A su lado marchaba Iolao, sobrino y auriga, muchacho de manos rápidas y fe sin grietas. «No te apartes de mí», dijo el héroe. «Hoy la fuerza necesitará ojos ajenos». Se internaron entre juncos hasta oír un soplo húmedo, como un fuelle enorme. La tierra tembló. El lodo se alzó en olas breves, y entonces emergió la hidra. Un cuerpo oscuro y viscoso, y sobre él cabezas que se abrían como flores de cuchillo. Una mordió el aire, otra el silencio. De cada garganta el aliento quemaba como vino ácido. Se decía que una era inmortal. Se decía que todas lo eran. Las leyendas siempre exageran y aún así nunca alcanzan. Heracles tensó el arco. La flecha zumbó. Una cabeza se desplomó con un chillido. Pero donde cayó, dos brotaron, frescas, brillantes, voraces. Otra flecha doble corona. La hidra no retrocedía, aprendía. El héroe arrojó el arco al barro y empuñó la clava. La madera rugió contra el hueso. Cabezas reventadas, más cabezas naciendo, una danza de golpes y renacimientos. El aire se volvió espeso, el suelo una piel viva. «¡Fuego!», gritó entonces. Iolao comprendió sin preguntar. Corrió a por ramas secas, leña, resina. Encendió una antorcha que parecía arrancada al mismo sol. Cada vez que Heracles derribaba una cabeza, el muchacho aplicaba la llama sobre el cuello sangrante, cauterizando la herida antes de que la hidra pudiera duplicarse. Un hedor áspero se alzó como muro. Las chispas llovían sobre el pantano. Las ranas callaron. La noche retrocedió. 1, 2, 10. Las cabezas mortales cayeron hasta dejar solo la inmortal, la que no conocía filo ni fuego. Heracles la miró con calma nueva, esa que llega cuando la furia aprende a contar. Arrancó una roca, la más pesada, la plantó sobre el cuello palpitante y lo aprisionó contra la tierra. El mundo pareció suspirar. Entonces, mojando las puntas de sus flechas en la sangre venenosa, el héroe selló un pacto con la oscuridad. A partir de ese día donde su dardo alcanzara, el veneno de Lerna viajaría por la carne del enemigo con la paciencia de un invierno. No era gloria, era herramienta. Y en el alma del héroe el entendimiento. No todo se vence con brazo. Hay victorias que nacen del método. Regresó a Tirinto con el pantano pegado a las sandalias. Euristeo, al saber del fuego y de la ayuda de Iolao, quiso anular el trabajo. «No cuenta, si no lo hiciste solo», dijo desde detrás de su muralla de miedo. Heracles no respondió. Los reyes miden la hazaña en reglas, los dioses en necesidad, y la necesidad había dictado fuego. Desde ese día, la piel del león y las flechas envenenadas se volvieron su firma. Defensa y alcance, paciencia y golpe. La fama echó raíces en los pueblos, y con la fama, la inquietud de Hera, que en cada nube escribía nuevas pruebas. No hubo descanso. El mensajero llegó con 2 encargos en una sola tablilla, como si el rey quisiera que el héroe aprendiera la medida además de la fuerza. «Capturarás vivo el ciervo de Serinia, consagrado a Artemisa, y someterás al jabalí de Erimanto». El ciervo corría con pezuñas de bronce y cuernos de oro. No se lo vence, se lo persigue. Heracles caminó tras él por montes y ríos durante 1 año entero, sin flecha ni trampa, solo ritmo y respiración. Cuando al fin lo rodeó en la nieve y lo tomó por las astas, pidió perdón a la diosa y lo entregó con manos de sacerdote, no de cazador. Aprendió que hay victorias que exigen no matar. El jabalí, en cambio, bramaba como un terremoto. Heracles lo acorraló hacia las nieves de Erimanto.
lo hundió en un pozo de hielo y lo ató vivo, resollando vapor. Lo cargó sobre los hombros y lo llevó ante Euristeo. El rey, lívido, se escondió en una tinaja. El héroe dejó la presa en el patio y se marchó sin reír. El mundo, entendió, rara vez está a la altura de sus monstruos. Aquella noche, junto al fuego, Folo el centauro le sirvió vino y consejo. Y en el murmullo de las brasas el héroe oyó su propia respiración, más lenta que al principio. El dolor no desaparecía, pero ahora tenía forma. Cada trabajo era un ladrillo en el puente que lo alejaba de la culpa y lo acercaba a sí mismo. Aún quedaban pantanos que no eran agua, cielos que no eran azules, bestias que no eran del todo bestias. Quedaban establos imposibles, aves de hierro, toros sin dueño, islas y fronteras. Quedaba sobre todo el reconocimiento de que la fuerza, si no aprende, se pudre. Heracles se durmió con la piel de Nemea por manta y el olor de Lerna en las flechas. En sueños oyó la risa leve de Quirón. Ya no eres solo músculo, empiezas a ser método. Al despertar, el alba se abrió como una herida clara. Un nuevo mensaje aguardaba a la puerta. Y el héroe, sin contarlo a nadie, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había comprendido que su viaje no era para mostrar fuerza, sino para dominarla. Capítulo 4. El establo de Augías y las aves del Estínfalo. El mensajero llegó al amanecer con 2 encargos escritos en una tablilla breve, como si la brevedad ocultara la crueldad. Limpiar en un solo día los establos de Augías y expulsar a las aves del lago Estínfalo. Euristeo desde su palacio sonreía. No todos los monstruos llevan colmillos. Algunos huelen a estiércol o vuelan como sombras de hierro. Heracles caminó hacia Élide, donde reinaba Augías, famoso por su ganado innumerable. Los establos no se habían limpiado en décadas. La tierra, empapada de excremento, formaba colinas oscuras. Sobre el aire flotaba un calor pesado, casi vivo. Los trabajadores miraban al héroe con lástima. Aquello no tenía solución ni para un dios. Heracles pidió ver al rey. Lo encontró gordo de abundancia, orgulloso de su riqueza. «Si limpio tus establos en un día», dijo el héroe, «me darás la 10ª parte de tu ganado». Augías rió, midiendo con los ojos a aquel forastero de hombros imposibles. «Juro por mis dioses que, si lo logras, será tuyo». El héroe salió sin responder. Caminó el valle, midió la pendiente. Escuchó el rumor de los ríos Alfeo y Peneo. Recordó las palabras de Quirón. Cuando el peso sea inhumano, busca mover el mundo, no tus manos. Con una azada abrió canales. Con palancas derribó tramos del muro. Con cuerdas guió la furia del agua. Al mediodía los ríos se unieron en un brazo nuevo y entraron en los establos como un ejército claro. El lodo se levantó, corrió, desapareció por los cauces recién nacidos. Antes de que el sol tocara las colinas, el suelo quedó limpio como piedra joven. Augías palideció. Quiso negar su juramento, llamó a testigos que fingieron no oír. Heracles no se descompuso. Recurrió a los jueces de Élide y, ante pueblo y leyes, venció con la misma arma que a los monstruos, la claridad. Sin embargo, Euristeo, en su lista de trampas, decretó que el trabajo no contaba. Había sido pagado, dijo, y los trabajos debían ser puro castigo. El héroe aceptó el despojo con un silencio que era piedra. Comprendió que su lucha no era solo contra bestias, sino contra palabras torcidas. Partió entonces hacia Arcadia, al lago Estínfalo, donde el agua oscura reflejaba un cielo sin pájaros. Allí habitaban las aves del Estínfalo, criaturas metálicas, hijas de la noche, con plumas como cuchillas y picos de bronce. Los campesinos no se acercaban. Aquellas sombras devoraban fruto, carne y memoria. Heracles avanzó por la orilla.
El lodo devolvía chasquidos mínimos, como si la tierra escondiera dientes. Al caer la tarde subió a un promontorio. Probó con el arco. Derribó 1, 2, 3 aves, y el cielo herido se multiplicó en bandadas que cubrían el sol. No era una caza, era una tormenta. Recordó entonces un regalo de Atenea. Unos crótalos de bronce, sonajas forjadas por Hefesto para despertar el miedo donde el filo no alcanza. Los hizo sonar con fuerza. El sonido, seco y agudo, rasgó la quietud del pantano. Las aves, desconcertadas, alzaron vuelo en desorden. Allí, en pleno aire, sus alas eran blancos claros. El arco cantó. Las flechas envenenadas con la sangre de la hidra hallaron destino. Muchas cayeron. Las restantes escaparon hacia montes remotos, lejos del hambre de los hombres. El silencio volvió como un animal cansado. El lago respiró. Heracles recogió los crótalos, limpió sus flechas en la hierba húmeda, y por un instante sintió algo cercano a la paz. No siempre se vence a todas las sombras. A veces basta con reclamar la luz suficiente para que la vida continúe. Cuando informó a Euristeo, el rey fingió desdén, pero en su mirada se adivinó el viejo miedo. Había pedido lo inhumano y había recibido ingenio. La fama del héroe crecía por caminos donde el poder no alcanzaba. En la charla de los campesinos, en la risa de los niños, en el respiro de los animales salvados. Era desde el cielo afiló su rencor. Cada triunfo de Heracles era sal en su memoria. Esa noche, junto a una hoguera pequeña, el héroe revisó sus manos. En ellas ya no solo había callos, había métodos. Redirigir ríos en vez de cargar cubos, romper el miedo con ruido antes que con sangre. Entendió que la fuerza cuando aprende se vuelve clemencia, y que el mundo cambia más cuando el agua corre que cuando el brazo golpea. El amanecer trajo un nuevo mensaje, doble como los anteriores: domar el toro de Creta y arrebatar las yeguas de Diomedes, islas, mares, reyes feroces, bestias nacidas del capricho de los dioses. Heracles guardó los crótalos, se echó al hombro la piel de Nemea y miró el este. No sabía si lo esperaba la gloria o el cansancio, pero había decidido algo más difícil que matar monstruos: seguir. Y siguió. Porque a veces la única victoria que cuenta es no detenerse. Capítulo 5. El toro de Creta y las yeguas de Diomedes. El mar se abría ante Heracles como un espejo en movimiento. Las olas golpeaban las rocas con la cadencia de un corazón antiguo, y el héroe, apoyado en su clava, observaba el horizonte. A lo lejos, el nombre de Creta flotaba entre la bruma, isla de reyes y de monstruos, donde los hombres caminaban entre los ecos de los dioses. El mensajero de Euristeo había sido claro: debes capturar vivo al toro de Creta, criatura consagrada a Poseidón que el rey Minos se negó a sacrificar. Heracles lo sabía. Los dioses siempre cobran sus deudas. Zarpó al amanecer, las velas hinchadas, el agua salada en los labios, y en su mente una sola certeza: los monstruos de la tierra y del mar son hijos del mismo silencio divino. Al llegar a la isla, lo recibió un aire denso, cargado de rumores. Los pescadores hablaban de un toro blanco que arrasaba los campos, de templos derrumbados, de hombres aplastados bajo su furia. Minos, en su trono, fingía calma. Ese toro fue un regalo de Poseidón, dijo. Tenía que ofrecerlo en sacrificio, pero su belleza me detuvo. El dios lo supo, y desde entonces la bestia destruye mis tierras. Heracles no lo juzgó. Los hombres siempre creen poder negociar con los dioses. Salió del palacio sin escolta, cruzó los olivares arrasados y se internó en la llanura. Allí lo encontró. Un animal inmenso, de piel blanca como la espuma, ojos de fuego, respiración de trueno. El suelo temblaba bajo sus cascos. El héroe esperó, inmóvil.
Cuando el toro embistió, esquivó el golpe y lo tomó por los cuernos. Fue un combate silencioso, fuerza contra fuerza, voluntad contra instinto. La tierra se abrió, el polvo cubrió el cielo. Heracles apretó hasta que los músculos del animal cedieron. Lo ató con cuerdas trenzadas y lo llevó al barco. Al llegar a Tirinto, Euristeo se escondió tras una muralla, como siempre. Ordenó liberar al toro lejos, en la llanura de Maratón, donde más tarde otro héroe y otro tiempo lo recordarían. Heracles no respondió. Sabía que las hazañas se repiten como ecos, porque el destino nunca se sacia de historias. Pero el respiro duró poco. Apenas lavó el sudor del mar, un nuevo mensaje lo alcanzó. Viaja a Tracia. El rey Diomedes, hijo de Ares, alimenta a sus yeguas con carne humana. Tráelas a Euristeo vivas. El camino fue largo. Los vientos del norte eran fríos. Las montañas se volvían cuchillos. Heracles caminó entre bosques que olían a hierro, escuchando el relincho lejano de las bestias. Cuando llegó, encontró los establos manchados de sangre y los ojos de las yeguas encendidos de locura. Tenían dientes de metal y espuma carmesí. Diomedes salió a su encuentro, cubierto de armadura oscura. ¿Vienes a juzgarme, extranjero? Estas bestias son hijas de mi padre, y yo solo las alimento como él manda. Heracles no habló. Desenvainó su espada. El combate fue breve, feroz. Dos dioses parecían luchar dentro de cada golpe. La violencia por deber, la compasión por instinto. Al final Diomedes cayó bajo el filo. El héroe tomó su cuerpo y lo arrojó a las yeguas. Ellas lo devoraron y al hacerlo se apaciguaron. Sus ojos perdieron el brillo rojo, su respiración se hizo lenta, casi triste. Las condujo entonces con suavidad, como si guiara criaturas dormidas. Cuando llegó con ellas ante Euristeo, el rey se encogió del miedo. Ordenó soltarlas lejos, hacia los montes de Olimpia, donde terminaron desapareciendo entre los árboles. Heracles observó el horizonte. Las victorias se acumulaban como piedras, pero ninguna lo aliviaba. Cada monstruo muerto era una sombra menos en el mundo, y una más en su corazón. Aquella noche durmió bajo un cielo despejado. El fuego crepitaba y las yeguas, ya libres, pastaban cerca. El héroe pensó en Mégara, en sus hijos, en el hogar que no volvería a ser. Comprendió que los trabajos no eran castigos, sino espejos. Cada bestia reflejaba una parte de él mismo, una rabia antigua que necesitaba nombrar. Al amanecer recogió su arco, ajustó la piel del león sobre los hombros y volvió a caminar. El siguiente mensaje ya lo esperaba. El cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Mujeres guerreras, sin reyes ni amos, que adoraban a Ares y vivían según sus propias leyes. Heracles sabía que esa vez no lo esperaba una bestia, sino algo más peligroso, la razón. Y partió hacia el oriente, donde el mar se encontraba con los mitos. Porque incluso los héroes deben aprender que no todos los combates se ganan con el brazo. Algunos se libran con el alma. Capítulo 6. El cinturón de Hipólita. El mar amanecía sereno cuando Heracles zarpó hacia el oriente. Las aguas reflejaban un cielo limpio, pero en el horizonte se adivinaba el presagio de otra prueba. El rey Euristeo, insaciable, había ordenado un nuevo encargo. Trae el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Es un regalo de Ares, símbolo de su poder. El héroe sabía que no era una tarea como las anteriores. No se trataba de cazar ni de matar, sino de convencer, y eso siempre exige más valor que cualquier batalla. Durante días navegó entre islas. El viento jugaba con las velas, y las olas golpeaban el casco como tambores antiguos. En su mente, una pregunta repetida. ¿Por qué los dioses aman tanto probar a los hombres? Quizás porque solo a través de las pruebas se revela quiénes somos cuando nadie nos mira.
La isla de las Amazonas apareció una tarde envuelta en niebla. Desde la distancia el puerto parecía dormido, pero las murallas estaban llenas de arqueras, y sus lanzas brillaban como una constelación en orden de guerra. Eran mujeres de mirada firme, hijas del desierto y del acero, que habían jurado vivir sin obedecer a los hombres. Hipólita, su reina, bajó a recibirlo. Alta, de trenzas oscuras y ojos como la noche antes de la tormenta, llevaba el cinturón de Ares ceñido a la cintura. «Te esperaba, hijo de Zeus», dijo con voz tranquila. «He oído hablar de tus hazañas. Dicen que no conoces el miedo». «El miedo me conoce a mí», respondió Heracles. «Vengo por el cinturón, pero no por codicia. Es una orden de un rey». Hipólita lo miró con curiosidad. «Si es todo lo que deseas, te lo daré. A los ojos de los dioses, lo justo no debería costar sangre». Heracles inclinó la cabeza. Por primera vez, la fuerza parecía innecesaria. Pasaron la noche hablando. Ella le habló de su pueblo, de la libertad y del precio que exige mantenerla. Él le habló de sus trabajos, de la culpa, de los dioses que hacen del dolor una escuela. Cuando la aurora doró las montañas, Hipólita se quitó el cinturón y se lo entregó. «Que tu carga sea más ligera, Heracles». Pero los dioses, celosos de la paz, enviaron la discordia. Hera, observando desde el cielo, no soportó la visión de aquella tregua. Tomó forma de amazona y corrió entre las filas gritando: «El extranjero ha engañado a nuestra reina. Quiere raptarla y esclavizarnos». El campamento se llenó de gritos. Las amazonas, creyendo traición, alzaron sus lanzas. Heracles intentó detenerlas, pero el rugido de la multitud ahogó su voz. El combate estalló como fuego seco. El héroe se defendió con el arco y la clava, golpeando sin odio, solo por sobrevivir. Hipólita, entre el caos, intentó llegar hasta él, pero una lanza perdida atravesó su costado. Cayó sin un grito, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Heracles la sostuvo en brazos. «No era mi voluntad», susurró. Ella sonrió con el último aliento. «Ni la mía. Pero los dioses aman el ruido más que la razón». Enterró a la reina junto al mar. El viento soplaba entre las dunas como un canto de despedida. Tomó el cinturón, no como trofeo, sino como promesa. Recordaría que no todas las victorias huelen a gloria. De regreso a la nave, el héroe no miró atrás. El mar se tragó el eco de la batalla, y con él la última risa de Hera. El viaje de vuelta fue largo y silencioso. Las olas parecían hablar en voz baja, como si repitieran una lección que aún no entendía. El dolor de los inocentes pesa más que el de los culpables. Cuando llegó a Tirinto, Euristeo recibió el cinturón con codicia. Lo sostuvo entre los dedos, maravillado. «Has cumplido», dijo con falsa cortesía. «Pero no te acostumbres al éxito. Aún me quedan pruebas para ti». Heracles guardó silencio. Había aprendido que el silencio a veces protege más que el acero. Los trabajos continuarían, y el héroe, con el alma herida pero firme, seguiría caminando. Porque el camino de los hombres elegidos no es la gloria, sino la resistencia. El siguiente mensaje lo aguardaba esa misma noche. «Viajarás hasta el fin del mundo conocido». «¿A buscar qué?», preguntó él. «Los bueyes de Gerión», respondió el mensajero. Y así Heracles volvió a partir, una vez más solo, hacia el límite del mundo, donde el sol toca el mar y la tierra deja de tener nombre. Capítulo 7. Los bueyes de Gerión. El aire del amanecer olía a hierro y a horizonte. Heracles miraba hacia el occidente, donde el sol cada tarde caía detrás del mar como si escapara del mundo. Allí, más allá de las tierras conocidas, vivía Gerión, un gigante de 3 cuerpos, 3 corazones y una sola alma, dueño de un rebaño sagrado custodiado por monstruos. Ese era su nuevo encargo:
robar los bueyes de Gerión y traerlos a Euristeo. El héroe comprendió que el viaje sería distinto. No bastaría con la fuerza. Había que cruzar desiertos, océanos y mitos. Los hombres no llegaban tan lejos. Solo los dioses sabían qué había más allá del final de la tierra. Partió hacia el sur, cruzando montañas y ríos, hasta llegar al ardiente desierto de Libia. El sol caía como fuego líquido. No había sombra ni agua. Heracles avanzaba cubierto con la piel del león de Nemea, que ardía sobre sus hombros, pero lo protegía del rayo del cielo. Cansado se detuvo y alzó los brazos al firmamento. «Zeus, padre mío», clamó, «¿por qué me mandas siempre más allá del límite de los hombres?» El cielo guardó silencio. Entonces Heracles, en un gesto de ira y desafío, tensó su arco y disparó una flecha hacia el sol. El astro pareció detenerse un instante, y del resplandor emergió Helios, el dios del fuego eterno, sobre su carro dorado. «Hijo de Zeus», dijo con voz profunda, «tu atrevimiento me divierte. Pide un don y te lo concederé». Heracles inclinó la cabeza. «Concédeme cruzar el mar hasta el fin del mundo». Helios sonrió y le ofreció su copa de oro, aquella con la que cada noche viajaba de poniente a oriente llevando la luz. «Toma mi copa, Heracles, pero devuélvela cuando el sol vuelva a nacer». El héroe subió a la copa dorada, que flotó sobre las olas como una luna líquida. Durante días navegó sin timón ni remos, guiado por el resplandor del cielo. Vio islas sin nombre, aves gigantes, criaturas que huían de su sombra, hasta que al fin al borde del mundo encontró una tierra roja donde el viento rugía como un animal. Allí, en las praderas del océano exterior, pastaban los bueyes de Gerión, animales de piel carmesí y cuernos de plata, cuidados por Euritión, el pastor y su perro de 2 cabezas, Orto, hermano de Cerbero. Heracles avanzó sin palabras. Orto se lanzó primero. El héroe lo abatió de un golpe. Euritión corrió a detenerlo, pero su lanza rebotó en la piel del león. Heracles respondió con una flecha envenenada que lo derribó al instante. El rugido que siguió estremeció las montañas. Gerión había oído la muerte de su guardián. Desde la colina bajó el gigante, armado con espada, lanza y escudo. Cada cuerpo movía su propio corazón, y los 3 respiraban al unísono. «Has matado a mis siervos, extranjero», tronó. «Ningún hombre regresa del fin del mundo». Heracles no respondió. Tensó su arco. Las flechas silbaron. 2 se clavaron en los pechos del monstruo, pero el tercero siguió avanzando. Entonces el héroe tomó una tercera flecha, untada con la sangre de la hidra. El veneno voló con el viento, y el grito de Gerión cruzó el mar. El gigante cayó de rodillas. Los 3 rostros se apagaron al mismo tiempo, y la tierra guardó silencio. Heracles reunió el rebaño, y, antes de partir, erigió 2 columnas en el extremo del mundo, una a cada lado del estrecho por donde había llegado. Allí dejó una inscripción que el mar borraría, pero la historia recordaría. Hasta aquí llegó Heracles. Más allá, solo los dioses. Esas columnas serían para los siglos venideros los pilares de Hércules, el límite del mundo conocido. El viaje de regreso fue largo. Las bestias avanzaban despacio, y el héroe las guiaba entre tormentas y desiertos. En su camino encontró pueblos que nunca habían visto a un hombre como él, y en cada uno dejó la misma lección, que el poder sin propósito es solo ruido. Al fin llegó a Grecia. Euristeo recibió los bueyes con mezcla de codicia y miedo, y como siempre buscó la manera de negar la hazaña. «No valen», dijo. «Ha recibido ayuda divina». Heracles no discutió. Había aprendido que los reyes pequeños necesitan negar para existir. Aquella noche, mientras las hogueras se apagaban, el héroe pensó en los límites del mundo y en los que aún quedaban dentro de él.
Sabía que cada viaje lo alejaba más de los hombres y más cerca de los dioses, pero aún no había terminado. Un nuevo mensajero llegó al amanecer, con la voz temblorosa. Euristeo te ordena traer las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Heracles sonrió. El fin del mundo no era suficiente. Ahora debía alcanzar el cielo. Y una vez más, partió. Porque los héroes verdaderos no eligen sus pruebas, solo las enfrentan. Capítulo 8. Las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. El rumor del mar acompañó a Heracles mientras marchaba hacia el poniente. Las huellas de su viaje aún ardían sobre la arena del mundo. Leones muertos, bestias vencidas, reyes humillados, pero su alma seguía inquieta. Había aprendido que cada victoria abría otra puerta, y que los dioses, cuando no saben qué más pedir, exigen lo imposible. El mensajero de Euristeo le había ordenado traer las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, los frutos de la inmortalidad, custodiados por un dragón de 100 cabezas. Nadie sabía dónde quedaba ese jardín. Algunos decían que más allá del océano, otros que en el borde del cielo. Pero Heracles, acostumbrado a perderlo todo menos el rumbo, partió sin preguntar. Cruzó desiertos donde el viento raspaba como vidrio, y montañas tan altas que el aire dolía al respirar. Por el camino halló a un viajero condenado, Prometeo encadenado a una roca por robar el fuego a los dioses. Un buitre le devoraba el hígado cada día, y cada noche el órgano volvía a crecer. Heracles al verlo comprendió la magnitud del castigo divino. Sin decir palabra apuntó con su arco y disparó. La flecha atravesó al buitre que cayó desplomado. Prometeo, liberado por primera vez en siglos, levantó los ojos al héroe. «No todos los hijos de Zeus heredan su crueldad», dijo. En agradecimiento le reveló el secreto que buscaba. «El jardín que deseas está más allá de las montañas donde el cielo toca la tierra. Allí mora Atlas, el titán que sostiene los cielos sobre sus hombros. Solo él conoce el camino». Heracles siguió la senda indicada hasta que el paisaje se volvió irreal. Un horizonte donde la tierra se curvaba y el aire se mezclaba con la luz. Allí lo vio. Atlas, inmenso, con los músculos de piedra, agachado bajo el peso del firmamento. Su rostro era antiguo como el mar. «¿Quién se atreve a acercarse?», tronó su voz. «Soy Heracles», respondió el héroe. «Busco las manzanas del jardín de las Hespérides». Atlas lo miró con una mezcla de compasión y cansancio. «Solo las Hespérides pueden tocar esos frutos. Pero el dragón que los guarda no duerme, y mis manos están atadas al cielo. Déjame sostener tu carga», dijo Heracles. «Ve tú y tráeme las manzanas». El titán lo observó largo rato, como quien mide el alma, no la fuerza. Luego asintió. «Que así sea. Pero sabrás que ningún hombre ha sentido nunca el peso del cielo sin quebrarse». Heracles se colocó bajo el arco del firmamento. Cuando Atlas le entregó el cielo, el héroe sintió caer sobre sus hombros un peso que no era solo materia. Era tiempo, memoria y silencio. El mundo entero descansaba sobre su espalda. Los huesos le crujieron, las rodillas se hundieron en la tierra. Apretó los dientes y resistió. Atlas se alejó entre las nubes, libre por primera vez desde el comienzo de los siglos. El día se hizo largo. Heracles, inmóvil, miraba el polvo del horizonte sin saber si el titán volvería. Cuando por fin lo vio regresar, el crepúsculo teñía el mundo de rojo. Atlas llevaba 3 manzanas de oro en las manos. Relucían como soles pequeños. «Las he traído», dijo el titán con una sonrisa que no tenía alegría. «Pero he decidido que seguiré libre. Yo mismo las llevaré a Euristeo. Tú quédate con el cielo». Heracles comprendió la trampa. El peso sobre sus hombros se volvió insoportable, pero su ingenio seguía despierto. Con voz serena dijo:
Acepto, pero antes sostén un momento el cielo, mientras me acomodo la piel del león para resistir mejor. Atlas, sin sospechar, levantó de nuevo el firmamento. Heracles tomó las manzanas, dio un paso atrás y sonrió. «El cielo vuelve a ser tuyo, Titán. Mi carga está cumplida». Y se alejó sin mirar atrás, mientras el Titán rugía de furia y el eco se perdía entre las estrellas. El héroe caminó durante días con las manzanas en un saco, cuidando no mirarlas demasiado tiempo. Su brillo parecía contener la promesa de lo eterno. Y los mortales que desean lo eterno siempre terminan rotos. Al llegar a Tirinto, Euristeo recibió los frutos con las manos temblorosas. Pero los dioses no permiten que la inmortalidad repose en manos humanas. Atenea misma bajó del cielo, tomó las manzanas y las devolvió al jardín donde nacieron. Heracles observó cómo desaparecían entre la niebla. Había cruzado mares, matado monstruos, engañado a titanes y desafiado a los dioses, solo para aprender que ningún hombre puede quedarse con lo que pertenece al cielo. Esa noche, mientras el fuego moría, comprendió que el destino no se mide por lo que uno obtiene, sino por lo que aprende a soltar. Y aún quedaba una prueba más, la más oscura, la más temida: descender al inframundo y enfrentarse a la muerte misma. Porque el último trabajo de Heracles no sería conquistar la tierra, sino mirar de frente el abismo. Capítulo 9. El descenso al inframundo y Cerbero. El viento soplaba desde el norte, helado y sin color, cuando Heracles recibió el último mandato de Euristeo. El rey, convencido de que al fin había encontrado un trabajo imposible, habló con una sonrisa de alivio. «Has traído animales, vencido monstruos y engañado titanes. Pero ahora quiero que me traigas algo que ningún hombre puede poseer. Tráeme a Cerbero, el perro guardián del inframundo». Heracles lo miró sin emoción. Sabía que ese encargo no era solo un desafío, era una sentencia. Para cumplirlo debía descender al reino de Hades, cruzar las puertas de la muerte y volver. Nadie lo había hecho vivo. Pero el héroe asintió. «Si esa es tu orden, así será». Antes de partir buscó al dios Hermes, guía de las almas, y a Atenea, que lo había protegido tantas veces. Ambos lo acompañaron hasta la entrada del mundo subterráneo, allí donde las rocas se abren y el aire deja de moverse. Hermes señaló la oscuridad. Más allá de este umbral no hay tiempo ni cielo, solo sombras que no recuerdan su nombre. Atenea le entregó una rama de olivo. «Llévala contigo. Ninguna sombra se atreverá a tocarte mientras la sostengas». Heracles cruzó el umbral. El frío no era de la piel, sino del alma. Caminó entre cavernas húmedas donde resonaban sus propios pasos, como si otra cosa lo siguiera. En las paredes se filtraba una luz verdosa, tenue, como si el aire respirara. El río Aqueronte se abrió ante él, vasto y sin orillas. El barquero Caronte, de ojos vacíos, extendió la mano. «No hay paso sin paga», dijo. Heracles se quitó un anillo de hierro y lo ofreció. Caronte lo miró con desconfianza, pero el brillo del olivo lo convenció. La barca se deslizó sobre las aguas negras. A los lados las almas flotaban como humo, murmurando nombres que ya no existían. Del otro lado del río, el héroe encontró las praderas del Asfódelo, donde vagaban los muertos sin pena ni gloria, eternamente grises. Más allá, el Tártaro se abría en abismos, y los lamentos de los condenados subían desde el fondo como un viento caliente. Pero Heracles buscaba algo más profundo: las puertas del palacio de Hades, donde Cerbero, el perro de 3 cabezas, custodiaba la frontera. El monstruo dormía sobre un lecho de huesos, con las fauces goteando veneno. Cada respiración era un trueno. Cuando los ojos del animal se abrieron, el mundo pareció detenerse. 3 gargantas rugieron al unísono,
y el aire se volvió espeso como piedra. Heracles avanzó despacio. No traía armas, solo la piel del león y el valor del que ya no teme perder nada. Cuando Cerbero se lanzó, el héroe lo atrapó por el cuello central. El segundo mordió su brazo. El tercero arañó su espalda. El veneno quemaba, pero Heracles apretó con todas sus fuerzas. El rugido de la bestia llenó el inframundo. Durante un instante, incluso las sombras parecieron mirar. El combate duró lo que dura un amanecer sin sol. Al fin, el perro cayó rendido, pero vivo. Heracles, jadeante, lo acarició con la mano ensangrentada. «No vengo a robarte», susurró, «solo a mostrarle a un rey que incluso la muerte puede ser vencida si el corazón no se rinde». Caminó con Cerbero hasta las puertas del mundo. Hermes y Atenea lo esperaban. El dios mensajero sonrió. Pocos regresan del lugar donde no hay regreso. «Nadie lo hace solo», respondió Heracles. Cuando emergió a la luz del día, el mundo pareció nuevo. Los hombres retrocedieron al verlo, arrastrando tras de sí al monstruo de 3 cabezas. Euristeo, al contemplarlo, gritó de horror y se escondió en una tinaja, temblando. «Basta, basta ya de trabajos, libérate y vete de mi vista». Heracles soltó las cadenas. Cerbero lo miró con sus 3 rostros como si reconociera en él algo semejante, y volvió al inframundo sin un sonido. El héroe respiró profundo. 12 años de castigo, 12 pruebas que lo habían llevado a los límites del cuerpo y del alma. Ya no era el hombre que había matado a su familia en un arranque de locura. Era algo distinto, un mortal que había aprendido a vivir con sus sombras. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas nuevas. Heracles miró hacia ellas y comprendió que la redención no se alcanza con fuerza, sino con resistencia. Los dioses lo habían hecho sufrir para convertirlo en espejo de los hombres. Y aunque su cuerpo seguía entre los vivos, su espíritu ya caminaba entre los inmortales. Pronto el destino volvería a llamarlo, y su historia, que había nacido de una culpa, terminaría en fuego. Capítulo 10. La muerte y la apoteosis de Heracles. El tiempo pasó como un río manso después de la tormenta. Heracles había cumplido los 12 trabajos, y los dioses, satisfechos o cansados, lo dejaron en paz. Pero la paz para un héroe es una forma más lenta de guerra. Vagó por Grecia como un hombre sin patria. Su nombre era leyenda, sus hazañas, canciones. Pero dentro de él quedaba un vacío que ni la fuerza ni la gloria podían llenar. Había visto morir a amigos y monstruos, y comprendido que no hay tanta diferencia entre ambos. En sus viajes conoció a Deyanira, princesa de Calidón, de mirada dulce y espíritu sereno. Ella lo miraba sin miedo, y él, cansado de la furia, encontró en ella algo que nunca había tenido: descanso. La tomó por esposa, y durante un tiempo la vida fue leve. Sin embargo, el destino no olvida a quienes lo desafían. Un día, mientras viajaban juntos, llegaron al río Eveno, donde el centauro Neso ofrecía cruzarlos a cambio de una moneda. Heracles pasó primero, nadando con facilidad. Deyanira subió sobre el lomo del centauro. A mitad del río, Neso giró la cabeza y sonrió con un brillo turbio en los ojos. «Tu esposo es fuerte, pero no puede oírte desde aquí». Y trató de huir con ella. El rugido de Heracles retumbó sobre el agua. Sacó una flecha envenenada con la sangre de la hidra y la disparó. El dardo atravesó el pecho de Neso. Mientras moría, el centauro rió con voz rota. «Guarda mi sangre», le susurró a Deyanira. «Si algún día el amor de tu esposo se apaga, este líquido lo hará amarte de nuevo». Deyanira, sin saber del veneno, guardó un poco del fluido en un frasco. Los años pasaron. Heracles volvió a las guerras, a las empresas imposibles, y los rumores llegaron hasta su esposa. Hablaban de otra mujer, de la joven Iole, hija de un rey derrotado.
El corazón de Deyanira se llenó de miedo, no de odio, sino del temor de perder lo único que aún la sostenía. Recordó entonces las palabras del centauro y empapó una túnica con aquella sangre. Cuando Heracles regresó, ella se la ofreció como regalo. El héroe la vistió con alegría, pero al contacto con su piel, la túnica empezó a arder sin fuego. El veneno se fundió con su carne. Intentó arrancársela, pero la tela se pegaba a los músculos, desgarrando la piel en jirones. El olor a hierro llenó el aire. Heracles cayó de rodillas, rugiendo con la voz de todos los dolores que había evitado hasta entonces. Comprendió lo ocurrido. No maldijo a Deyanira, maldijo a los dioses que nunca permiten a un hombre descansar. En su desesperación se levantó y emprendió un último viaje hacia el monte Eta, donde el viento soplaba como un lamento. Allí ordenó a sus amigos levantar una pira de leña. El fuego sería su descanso. Nadie se atrevía a encenderla. Entonces apareció Filoctetes, un joven que lo admiraba desde niño. «Hazlo tú», dijo Heracles, «y a cambio toma mi arco». El muchacho encendió la llama. El fuego creció y envolvió al héroe. Heracles no gritó. Por primera vez sonrió. El humo subió al cielo como una plegaria, y el cuerpo del héroe desapareció entre las llamas. Pero no fue muerte lo que siguió. Desde el Olimpo, Zeus habló. «Has sufrido como un hombre y ha luchado como un dios, que se siente entre los inmortales». De las cenizas se alzó una figura nueva, luminosa, libre de dolor. Heracles ascendió al cielo, donde los dioses lo recibieron como a uno de los suyos. Hera, su enemiga eterna, lo miró en silencio, y tal vez, por primera vez, sintió respeto. Le ofreció a su hija Hebe como esposa, y el héroe encontró al fin el reposo que los mortales no conocen. Desde entonces, cuando los hombres levantan los ojos hacia las estrellas y buscan valor en medio del miedo, el nombre de Heracles vuelve a resonar, porque el héroe no es quien vence a los monstruos, sino quien sigue adelante, incluso cuando el fuego ya lo reclama. Y así terminó la vida del hijo de Zeus, no como hombre ni como dios, sino como puente entre ambos. Heracles, el que soportó el mundo, el que descendió al infierno y volvió, el que aprendió que la verdadera fuerza no está en los brazos, sino en el alma. Y su historia, escrita en fuego y silencio, nunca morirá.